En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana con el foco puesto en Rusia, que celebra elecciones el próximo 15 de marzo. Para ello nos acompañan 4 invitados. Ya les presento a Nikita Safronov, es periodista independiente exiliado en París, que pertenece a la asociación LGTB Saba. Bienvenido. Muchas gracias. Jimena Reyes es directora para las Américas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos. Bienvenida. Gracias. Contamos también con el analista de política internacional María José Zorrilla. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Y en duples, Xavier Colás, corresponsal de RFI y France 24 en Moscú, que acaba de publicar el libro Putinistán, una crónica periodística y literaria de la deriva de Rusia en los últimos años. Hola, Xavier, buenos días. Hola, ¿qué tal? La Rusia de Putin hoy en Primera Plana. Ya saben que 2024 es un super año electoral planetario. Millones de personas irán a las urnas, pero seguramente este no sea un parámetro para evaluar la calidad democrática de muchos países. Es el caso de Rusia. El dominio de Putin sobre el sistema electoral ruso ya se ha visto reforzado a medida que se acercan las elecciones del 15 al 17 de marzo. Putin firmó una ley en 2021 que le permitió postularse para 2 mandatos presidenciales más, extendiendo potencialmente su mandato hasta 2036. La muerte en prisión de Alexei Navalny, la voz anti-Putin más prominente, ha sacudido a la comunidad internacional cuando crece la preocupación de que Ucrania pierda la guerra y, sobre todo, de que Putin explote las fragilidades de sus adversarios, con unos Estados Unidos donde Trump cada vez está más fuerte en su senda de regreso a la Casa Blanca y una Europa fatigada y fragmentada que se enfrenta a otras elecciones, las de junio, en las que la extrema derecha puede salir reforzada. Este es el escenario. Hoy en Primera Plana vamos a intentar radiografiar la Rusia de Putin, buscar esas claves internas que a lo mejor se nos escapan con nuestra óptica occidental. Repasemos lo que dice la prensa. Estados Unidos y Europa culpan a Putin de la muerte de Navalny en prisión, dice El País. Quédense a mi lado, dice Julia Navalny en The Guardian, prometiendo continuar la lucha de su marido. La Opinión, aquí en Francia, habla de cómo la desinformación rusa juega con este aire de pesimismo respecto a Ucrania que recorre Occidente. En Alemania está impactando la filtración de una llamada por parte de Rusia entre el jefe de las Fuerzas Armadas y otros altos mandos sobre el envío de misiles Taurus a Ucrania. Süddeutsche Zeitung explica cómo los espías rusos han minado la confianza de la inteligencia alemana. Bueno, las elecciones rusas tienen simplemente un valor de percha de actualidad, que lo llamamos en los medios, para hablar de lo que es Rusia hoy en día, porque ya sabemos lo que va a pasar. Nikita, como periodista exiliado, ¿cómo ves esta Rusia de Putin y, sobre todo, en qué nos equivocamos desde Occidente cuando intentamos comprender Rusia? Bueno, yo diría que el error más grave que comete la comunidad internacional cuando analiza lo que pasa en Rusia es mirar a Rusia a través de la misma óptica como miramos el Occidente, Francia, España, cualquier otro país, o incluso cuando comparan a Rusia con Ucrania, que son países, según muchos, muy parecidos, pero Ucrania no es Rusia. En Ucrania, el proceso democrático, el proceso de los cambios que surgen de la voluntad popular, de la gente que sale a las calles a derrocar su gobierno, es posible y fue posible, lo vimos en reiteradas ocasiones, de hecho. En Rusia es algo impensable en un estado policial donde el líder del estado ha creado un vacío político alrededor de su figura, donde no hay alternativa política, donde las elecciones que están como a unos días de hoy son una mera fachada, que no hay que tomárselas muy en serio. Es por eso que muchas veces cuando llaman a los rusos a salir a las calles a manifestar su descontento con lo que pasa en Rusia o a pronunciarse contra la guerra, ante todo es peligroso para cualquier persona que salga a la calle y además no tiene mucho sentido porque no va a llevar a ningún cambio. Yo no veo, desgraciadamente, ninguna posibilidad de cambios pacíficos ni por vía de violencia en Rusia en los próximos años como mínimo. Luego hablaremos de esa perspectiva a futuro. Jimena, en la FIDH elaborasteis un informe el año pasado que documentaba, cito textualmente, la destrucción de la sociedad civil rusa en colaboración con un medio independiente. Se trata de más de 50 leyes aprobadas por el régimen de Putin que han ido cercando a la sociedad civil, ¿no? Sí, efectivamente, este informe describe estas 50 leyes y su objetivo de aniquilar el espacio cívico, de detener
o forzar a exiliarse a los periodistas, a los defensores de derechos humanos, a la oposición política, de cerrar ONGs y prensa. Entonces hay la ley de agentes extranjeros, por ejemplo, también la ley de fake news, que en realidad es la ley en contra de la verdad, y ha dado pie a que hoy hay más de 600 presos políticos en Rusia. Uno de ellos, por ejemplo, la semana pasada, miembro de nuestra organización Memorial, organización que recibió el Premio Nobel de la Paz hace 2 años, fue condenado a 2 años y medio de cárcel por haber dicho que Rusia era un régimen fascista. Él estuvo cada día de su juicio, la decisión fue de la semana pasada, como decía, con el libro de Kafka bajo el brazo, y invito a las personas que nos están viendo a leer su declaración que hizo el último día del juicio, que pueden encontrar en la web de la FIDH. Las elecciones en Rusia no son libres ni justas y sirven esencialmente como una formalidad para extender el mandato de Putin. Quizá, María José, una de las preguntas que nos hacemos es ¿qué criterios podemos tener para evaluar la popularidad de Putin en Rusia, donde pocos think tanks son independientes, operan bajo estricta vigilancia y donde incluso en una encuesta legítima muchos rusos pues van a temer criticar al Kremlin, ¿no? Por supuesto, yo creo que hay 2 factores que tenemos que tener en cuenta. El primero es justamente la paranoia del enemigo exterior, el enemigo hacia el otro, y yo creo que esto ayuda mucho a construir una idea de nación y de unidad. Sobre todo esta retórica antioccidental va a ser algo que va a permitir justamente a Putin posicionarse como líder de un bloque antioccidental que puede ser integrado por pues, Irán, Siria, China, diferentes elementos dentro de este bloque. Yo creo que también hay otro factor importante, y es este espejismo de una antigua Rusia imperial llamada a ser un líder, una potencia mundial histórica. Y yo creo que también hay otros factores que tenemos que tener en cuenta, como mencionaba Nikita, el control de los medios de comunicación, y también de que las élites políticas rusas están apoyando a Putin. Putin no está solo en Rusia. En Putinistán, Xavier Colás mezcla el análisis histórico con su experiencia personal como corresponsal en Rusia para analizar la deriva del país a través de la figura de Putin. Xavier, ambos destinos son indisociables. La paranoia del enemigo externo y el espejismo de la Rusia imperial que comentaba María José es lo que alimenta esa deriva. Sí, Vladimir Putin es un hijo de la Unión Soviética, pero quiere ser el padre de un imperio. Eso lo tenemos que tener siempre presente a la hora que hablemos de las acciones que está llevando el Kremlin en sus fronteras occidentales. Hay que tener en cuenta que muchos rusos arrastran un trauma del fin de la Unión Soviética, un trauma que en buena medida ha sido inoculado continuamente por los medios rusos oficiales, ¿no? Ellos, es cierto que durante unos años vivieron una especie de posguerra durante los primeros años 90, porque hubo una crisis económica muy fuerte en lo que fue el paso del comunismo al capitalismo. También perdieron territorios como si les hubiesen invadido y vieron un cambio de régimen, de bandera, del nombre del país, de sistema económico, etcétera, etcétera. Entonces sí que hay un sentimiento de que hubo una derrota en los años 90, aunque en realidad no hubo ninguna batalla en Rusia, y por eso no es extraño que algunos rusos, no tantos como presenta el gobierno ruso, pero ellos intentan que eso siga presente, ven esta guerra como una contraofensiva, no como una ofensiva, como una contraofensiva para recuperar aquello que perdieron, su preeminencia internacional, incluso algunos territorios, etcétera, etcétera. De ahí las dificultades que tienen algunos rusos, incluso los más apolíticos y los menos implicados y los menos putinistas, pero reconocen que hubo un momento en el que perdieron algo y que al fin y al cabo Putin, bien o mal, está intentando recuperar. En la Rusia actual los valores conservadores van acompañados de la clara exaltación del nacionalismo ruso. Esto afecta a un abanico muy amplio de ámbitos: la educación, la familia, el uso de la fuerza. Nikita, ¿qué es ser buen ruso hoy en día en la Rusia de Putin?
Bueno, esta expresión, ser un buen ruso, es bastante peligrosa porque después del comienzo de la guerra, en las filas de la oposición de Rusia se hablaba, en serio, en serio, de expedir los así llamados pasaportes de un ruso bueno, o sea, de un ruso que no apoya la guerra, que no apoya el régimen, o sea, el ruso que puede ser exiliado en Europa, en otros países del occidente. Es una cosa un poco discriminatoria porque hay muchísima gente en Rusia que no apoyan abiertamente al gobierno, ni se oponen abiertamente al gobierno. Y también hay que entender que Rusia es un país muy heterogéneo. Y como Xavier ya lo decía, una gran parte de la sociedad rusa es muy apolítica. Y los rusos temen muchísimo los cambios porque a lo largo de los siglos pasados todos los cambios han sido muy dolorosos para Rusia. La Revolución de Octubre, después de la caída de la URSS, los años 90, que han sido un derramamiento de sangre de años y de años. Es por eso que un buen ruso es algo... También hay que decir que muchos rusos tenemos, lo veo en muchísima gente, que pasamos por una crisis de identidad porque somos portadores de nuestra cultura, amamos nuestra gran historia, nuestra gran cultura y tal, pero al mismo tiempo nos sentimos, yo diría, avergonzados de lo que hace nuestro país, de que somos, de que representamos, para muchos, representamos al agresor. Y es algo muy, muy grave lo que veo tanto en las personas que emigraron de Rusia como en las personas que se vieron obligados a quedarse en el país. Muchas veces se ha dicho que solo desde dentro podría implosionar el régimen de Putin, desde dentro de la sociedad rusa. ¿El orgullo ligado a hazañas contra el enemigo exterior sirve de tanto carburante o de contrapeso para los descontentos sociales internos? Es decir, ¿en qué momento, cómo o por dónde esta dinámica podría sufrir fisuras? ¿Qué Nikita o Xavier? Bueno, ya vimos un ejemplo de esto después de la anexión de Crimea, que hizo explotar los niveles de aprobación de Putin y de su gobierno. Ahora con la guerra en Ucrania es un poco más complicado porque esto ya dura durante más de 2 años y es mucho más, o sea, las pérdidas que ha sufrido tanto Ucrania como Rusia son mucho más significativas que las que hubo durante la anexión de Crimea. Así que ahora la cuestión es un poco más complicada. Xavier, ¿en qué momento podría haber esta dinámica, podría sufrir fisuras? Pues no se sabe, pero yo sí que puedo decir, perdón, como corresponsal en Moscú, que el régimen está envejeciendo mal. Y por ejemplo, ahora estabais hablando de Crimea y eso es muy interesante porque es cierto que, como Safronov decía, con la toma de Crimea hay un alza muy importante de la popularidad de Vladimir Putin. Pero sin embargo vemos que esos rendimientos demoscópicos, por decirlo así, han sido decrecientes. Con Crimea subió mucho su popularidad, con la aventura de Donbass no hubo tanta variación y aquí, sin embargo, no ha habido un efecto Crimea ni nada parecido. Al contrario, los rusos están cada día más preocupados por lo que está pasando. Vamos a hacer en este punto una breve pausa. Hay un montón de asuntos que queremos comentar desde la visión que dan los medios dentro de Rusia hasta el futuro del régimen. Lo vamos a hacer a vuelta de pausa. Reporteros, el programa de reportajes de France 24. Descubra las historias de la gente con nuestros reporteros por todo el planeta. Nuestros periodistas van donde ocurre la noticia para contársela. Cada semana, Reporteros le trae una historia inédita. No se la pierda. Reporteros, en France 24 y france24.com. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité. Seguimos en primera plana esta semana con el foco puesto en Rusia. Ya saben, elecciones del 15 al 17 de marzo. Bueno, un trámite para Putin, pero que a nosotros nos vale para un poco analizar las claves que explican o que se nos escapan a veces a la hora de analizar Rusia desde nuestra óptica occidental. Hablábamos de ese informe de la FIDH, Jimena, que dice, leo textualmente, estas leyes represivas han ido creando una realidad paralela donde es imposible cuestionar el relato oficial. Es decir, el régimen ha ido cercando cualquier fisura a ese relato. Sí, efectivamente, es una evidencia. El régimen ha
cerrado las posibilidades de tener una narrativa alterna, diferente, en particular sobre la guerra, porque estas leyes se reforzaron a partir del 2022, donde, por ejemplo, las leyes sobre falsas noticias también explícitamente dicen que no se puede descreditar a la Armada, y entonces cualquier crítica, por ejemplo, Ilya Yashin recibió 8 años de cárcel por haber denunciado los crímenes de guerra que se cometieron en Bucha. Es inaudito, y eso también crea ejemplos que asustan, y entonces se le va a temer hablar, tener una visión crítica. Al mismo tiempo, pues hay que matizar eso, y como mencionaba sobre las fisuras, se ha visto ahora que después del asesinato, la muerte de Navalny, que la gente ha tenido el coraje de ir. No solo en Moscú, sino en toda Rusia hay espacios donde la gente ha venido a mostrar su admiración, su respeto por Navalny, ¿no? Entonces, ninguna dictadura logra completamente cerrar, pero en todas formas se han puesto los instrumentos de violencia y jurídicos que buscan hacer eso, sí. El ruso básicamente se informa por canales de televisión controlados absolutamente por el Kremlin. ¿Qué ideas de país, María José, Nikita, Xavier, qué ideas de país se refuerzan o repiten constantemente en estos medios masivos oficialistas? Yo creo que sobre todo es lo que estábamos comentando, es esta idea de un nacionalismo que engloba a toda la sociedad, esta idea de un orgullo nacional, esta idea de que Rusia es una potencia histórica. También, y claro, creo que Putin quiere proyectar una imagen de liderazgo fuerte a nivel internacional, a nivel de la escena internacional. Y como comentábamos, lo mismo, una resistencia frente a Occidente, y sobre todo, y frente a Occidente me refiero frente a Estados Unidos, la Unión Europea, y bueno, justamente esto hace un poco el vínculo con las elecciones de este año. Nikita. Sí, yo diría que lo que se usa para alimentar este sentimiento de nacionalismo en los canales oficialistas de información es decir que Rusia es, digamos, la última esperanza del mundo que se está hundiendo en... O sea, ¿por qué la homofobia es una cosa tan importante en Rusia? ¿Por qué es para decir que el Occidente se está hundiendo en... operaciones de transición de género forzadas. Relatos así un poco locos que usa la narrativa oficial, y que Rusia es el único país que guarda todavía esos valores tradicionales. Eso, sí. Y es curioso cómo ahí se junta tanto la parte de la extrema derecha mundial como de ciertos sectores de la izquierda que malentienden o que entienden que Putin es una especie de continuismo de la URSS, sobre todo pasa en América Latina. Y es curioso estos compañeros de viaje que generan... Sí, es preocupante y curioso que una cierta izquierda venga a creer el cuento que está echando Putin y Rusia sobre el hecho de que están defendiendo una cierta visión multipolar en contra del imperio americano, porque no hay nada novedoso en lo que están defendiendo, y lo que están defendiendo son sus propios intereses y la dictadura. Porque quería mencionar algo relativo a también por qué esta deriva. O sea, también Putin es un cleptócrata. Y está defendiendo sus intereses y el de todos su cercanía, que se han enriquecido de una forma absolutamente gigante e indebida. Pero para regresar a América Latina, hay también una influencia Rusia real y alianzas, por ejemplo, con Nicaragua, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Nicaragua lo que hemos también analizado es que se hizo un copiar y pegar de las leyes que mencionaba anteriormente, la ley de agentes extranjeros. Eso lo extranjeros. comentáis en el informe. Sí. ¿Tenéis constancia de que ha habido equipos rusos en ciertos países como Nicaragua, como Kirguistán, digamos, asesorando para hacer un cuadro legal a lo Putin, ¿no? Bueno, que en el 2020, cuando se votan esas leyes, hayan venido, no tenemos pruebas, pero es solo comparar las leyes para ver que son copiar y pegar de las mismas leyes. Pero lo que sí sabemos es que ha habido un apoyo, inclusive la semana pasada vino el consejero del Consejo de Seguridad de Rusia, y se hizo un acuerdo sobre qué, un acuerdo de que los rusos, el ministerio ruso, va a apoyar a los policías nicaragüenses y va a también ayudar
en la regulación de las ONGs. Eso dice mucho sobre también el copiar y pegar no solo de las leyes, sino también del régimen que se quiere instaurar con los aliados de Rusia. Volvemos a las elecciones. Xavier Putin promulgó esa ley que lo habilitó para postularse para 2 mandatos presidenciales más, lo que podría extender su mandato hasta 2036. Bueno, tiene 70 y pico años, la esperanza de vida, bueno, en fin. ¿Crees que es factible esa perpetuidad en el poder? Y si no, ¿qué hay después de Putin? Es decir, ¿quién está en su círculo de confianza? Sobre todo, ¿su visión del país se va a extender más allá de su figura? O dicho de otro modo, ¿hay Putinistán más allá de Putin, Xavi? Es muy difícil que haya Putinistán más allá de Putin porque las dictaduras suelen fallar precisamente en eso. Las democracias tienen una sucesión de presidentes por periodos relativamente cortos y, sin embargo, el régimen continúa sin demasiadas dificultades, ¿no? Y las dictaduras son al revés. Hay un presidente muy longevo y, sin embargo, nadie sabe lo que ocurrirá cuando ese señor no esté. Yo creo que el putinismo se intentará prolongar hasta el límite biológico de Vladimir Putin, que durará lo que dure su vida o lo que dure su vigor físico, porque en un régimen tan personalista puede tener un efecto muy pernicioso cualquier problema de salud, aunque no sea gravísimo, que tenga Vladimir Putin y que tenga que apoyarse en más gente. Pero será muy difícil prolongarlo más allá. Y además me remito a la tradición rusa y soviética. Hemos visto muchas veces cómo el sucesor que normalmente asumía el poder después de un entierro, es decir, que también se prolongaba el mandato hasta el final de la vida, esos sucesores que ha habido, el sucesor de Stalin, Nikita Khrushchev, el sucesor de Nikita Khrushchev, Brezhnev, etcétera, etcétera, siempre, prácticamente sin ninguna excepción, cada sucesor ha sido una enmienda parcial, pero muy importante al antecesor. Nikita. Bueno, como decía Xavier, a veces me preguntan qué es lo que va a cambiar la situación en Rusia, qué es lo que va a acabar con el putinismo. Yo siempre digo un accidente cerebrovascular. Y no me refería a Alexei Navalny, me refería al señor Putin, porque de verdad yo también creo que lo que va a cambiar la situación son los factores biológicos y no los factores políticos en Rusia. O sea que hay que esperar a que el señor se muera. Es decir, la ley de vida hará su trabajo. Sí. Sí, yo también concuerdo de que la muerte de Putin probablemente va a llevar un cambio y no es muy difícil saber a qué punto la gente está harta del régimen de Putin, pero muy probablemente eso llevaría a que la población exija un cambio real del régimen. Lo hemos visto con Navalny. Putin elimina de la sociedad a los líderes de la oposición para garantizar al menos que si hay descontento, ese descontento esté desestructurado, desorganizado y sin líderes. María José. Yo creo que justamente lo que pasa en la sociedad rusa es que como hemos estado comentando, que hay una creciente insatisfacción por un cierto sector de la población, y eso se está viendo en lo que comentábamos, en la muerte de Navalny, etcétera. Y un poco para regresar a lo que estábamos comentando, yo creo que sí, puede que un hombre muera, pero sus ideas no. Y pienso que ¿cuál es el legado de Putin? ¿Cuál es el legado histórico y político que nos puede dejar? Para entender a Putin nos tenemos que retrotraer. Eso lo explica muy bien Xavier en su libro. Xavier, llevas en Rusia desde 2012, ya son 12 años de evolución del país. El origen de lo que vemos ahora hay que buscarlo en una transición que tú explicas muy bien en Putinistán, mal hecha, en la que se mezclaron una libertad malentendida, no como valor cívico, sino como individual, y pobreza, ese cóctel. ¿Cómo aprovecha en ese momento de Yeltsin, cómo aprovecha este cóctel Putin? Bueno, Putin entendió durante un momento, entendió más o menos lo que podía necesitar, o mejor dicho, lo que podían querer los rusos, porque venían de situaciones muy complicadas. Entonces, él, en efecto, como decías, entendió que los rusos habían mezclado sabores y les había sabido la libertad a pobreza. Y es muy normal, porque durante los primeros años 90, que fue cuando en Rusia hubo tal vez más libertad para publicar, para presentarse a elecciones, etcétera, para condicionar al gobierno. Había un parlamento que realmente fiscalizaba la acción gubernamental. Fueron los años precisamente en los que los rusos fueron más pobres y lo pasaron peor. Hubo inestabilidad económica, muchísima gente bien formada de repente se encontraron vendiendo cigarrillos en el metro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él entendió eso y les ofreció a los rusos más libertad que con el comunismo, y al mismo tiempo no tanta libertad.
como con Yeltsin, y al mismo tiempo más estabilidad que con los primeros años de Yeltsin, los primeros años de la nueva Rusia. Y muchos rusos compraron ese plan, accedieron a ese pacto tácito del que tantas veces hemos hablado, de que la población no se mete en política y los políticos no se meten en la vida de la gente. Durante unos años ha funcionado, pero ahora ya no. Y luego, del otro lado, mirando también al pasado, no sé, y les pregunto, ¿el gran error que cometió Occidente con Rusia tras la caída de la URSS fue pensar que el capitalismo traería garantías democráticas per se? Sí, Jimena. claramente. A ver, como Occidente la embarramos. Realmente La democracia siempre tiene detrás al libre mercado, pero al revés no siempre pasa. Exactamente, y tanto con Rusia como con China, el creer que brindar una economía liberal capitalista iba a llevar un cambio político fue un error, y es un error. Y nuestra organización lo denunció desde el inicio, las derribas que se han dado en estos dos países, y ahora estamos entrando un poco en otra era, en una era donde hay una toma de conciencia de que obviamente Putin y su régimen es sumamente peligroso también a nivel mundial, no solo al interior, y de la misma forma de que China ha crecido mucho económicamente, pero es un régimen terriblemente dictatorial e inclusive genocidario hacia los uigures. La visión que tiene Putin de Europa, de nuestras libertades, que somos unos flojos hasteados de todo, que ni siquiera asumamos la guerra como una realidad histórica humana, que demos la paz como algo preestablecido, ¿eso, Nikita, nos lo tenemos que hacer mirar? Bueno, como ya decía, el discurso de Putin está centrado más en los rusos en los europeos. Todo lo que dice es para los consumidores internos de Rusia, para su población. Todo el discurso que Europa está en decadencia y tal, no hay que prestarle mucha atención desde aquí, desde Francia o desde España o desde el occidente en general. Todo esto es para los rusos exclusivamente. Bueno, pues me quedo sin tiempo para más. Ha sido un placer tenerles esta semana explicando algunas claves que hemos intentado al menos en media hora de tiempo sobre cómo es la sociedad rusa y cómo respira. Muchísimas gracias a los cuatro y a Xavier, nuestro corresponsal, su libro Putinistán. Y a todos ustedes hasta la próxima semana en Primera Plana. Muchas gracias.